Jugendstil, también conocido como Art Nouveau en francés, fue un movimiento arquitectónico y artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El término Jugendstil proviene de la revista alemana Die Jugend, la juventud, que comenzó a publicarse en Múnich en 1896 y se convirtió en una plataforma clave para la difusión de este nuevo estilo. Este movimiento se desarrolló principalmente en Europa, especialmente en Alemania y Austria, aunque también tuvo una gran influencia en otros países. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esta es Triana en Berlín y hoy vamos a hablar del Jugendstil. La revolución industrial había transformado la sociedad, la economía y la tecnología, llevando a un crecimiento urbano rápido y a una producción en masa de bienes. Sin embargo, esta industrialización también causó una reacción contra la estandarización y la pérdida de la artesanía tradicional. El Jugendstil fue en parte una respuesta a esta situación, buscando una reconexión con la naturaleza y un retorno a la artesanía. El Jugendstil se caracteriza por su énfasis en la ornamentación, las formas orgánicas y la integración de diferentes disciplinas artísticas. Algunas de esas características incluyen formas orgánicas y naturales, inspirados en la naturaleza, utiliza formas fluidas, curvas y asimétricas que evocan plantas, flores y animales. Esta influencia natural se refleja tanto en la arquitectura como en el diseño de interiores, muebles y artes gráficas. La decoración y ornamentación, a diferencia de los estilos más austeros que surgieron posteriormente, el Jugendstil valora la ornamentación y el detalle. Los edificios y objetos diseñados en este estilo suelen estar ricamente decorados con motivos florales y geométricos. También se fomentó el uso de nuevos materiales. La innovación tecnológica permitió a los artistas del Jugendstil experimentar con nuevos materiales y técnicas. El uso del hierro, el vidrio y la cerámica se convirtió en una parte integral del diseño arquitectónico y decorativo. Y también se vio una integración de las artes. Este estilo busca la unificación de todas las artes, integrando la arquitectura con la pintura, la escultura, el diseño de interiores y las artes aplicadas. Este enfoque holístico se puede ver en obras donde cada detalle, desde la estructura del edificio hasta los muebles y la decoración, se concibe como parte de un todo armonioso. El Jugendstil tuvo varios exponentes destacados en diferentes campos. Por ejemplo, el arquitecto y diseñador August Endel, conocido por su trabajo en la decoración de interiores y fachadas, como la famosa fachada del Atelier Elvira en Múnich o el Hackescher Hofe en Berlín. Atelier Elvira fue un estudio fotográfico fundado por la jurista y actriz Anita Augsburg y su amiga fotógrafa Sofía Goldsticker en 1887 y destaca por ser la primera empresa fundada por mujeres en Alemania. El edificio, ubicado en el número 15 de la Von der Tannstraße en la ciudad de Múnich, fue severamente dañado durante la Segunda Guerra Mundial. La fachada original, famosa por su diseño orgánico y decorativo, lamentablemente no se conservó en la reconstrucción posterior. Pero el que sí puedes ver es el Hackescher Hofe, un complejo de patios interiores ubicado en el barrio de Mitte, en Berlín. El diseño del primer patio en particular es un ejemplo destacado de este estilo, con su fachada decorada con azulejos de cerámica en tonos azules y blancos y elementos ornamentales fluidos y orgánicos. Pero en arquitectura, lo más destacado del Jugendstil es sin duda la colonia de artistas de Darmstadt. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un conjunto de artistas y arquitectos se establecieron en Mathildenhohe, en Darmstadt, Alemania. Fundada por el gran duque Ernesto Luis de Hesse en 1899, con el propósito de crear un centro de innovación artística y arquitectónica bajo el lema «Mi tierra de Hesse florecerá y en ella el arte». El arquitecto Joseph Maria Olbrich fue el encargado de diseñar varios de los edificios de la colonia, incluyendo la casa Ernst Ludwig y la sala de exposiciones, así como varias casas de artistas. En la colonia también vivió Peter Behrens, que luego sería el jefe de Walter Gropius, creador de la Bauhaus, del que ya hice un video que te dejo al final. También residieron los artistas y diseñadores Hans Christiansen y Ludwig Habig. En 1901 realizaron la primera exposición con el nombre Ein Dokument Deutscher Kunst, un documento de arte alemán, presentando trabajos de sus miembros en arquitectura, mobiliario, cerámica y otros campos.
Esta exposición tuvo un gran impacto y ayudó a establecer el Jugendstil en Alemania. Con el tiempo, la colonia comenzó a alejarse de este estilo hacia un enfoque más funcional y modernista, anticipando movimientos como el Bauhaus. Otros artistas que vivieron en la colonia fueron August Tendel, Rudolf Bosselt, von Stuck, entre otros. En 2021, la UNESCO reconoció a la colonia de artistas como Patrimonio de la Humanidad debido a su testimonio de la arquitectura y el diseño paisajístico modernos tempranos, así como su influencia en los movimientos de reforma de principios del siglo XX. Si la querés visitar, para que tengas en cuenta las distancias, queda a unas 5 horas de Berlín, pero a 20 minutos de Frankfurt, así que puede ser un buen paseo por el día desde esa ciudad. Por otro lado tenemos a Otto Ekman, que fue el encargado de darle identidad tipográfica al Jugendstil, con su fuente Ekman Schrift, lanzada en 1900, una de las más representativas de este estilo. También fue uno de los colaboradores principales de la revista Pan, una publicación que ayudó a difundir el estilo Jugendstil. En esta revista sus diseños y contribuciones gráficas jugaron un papel crucial en la promoción del movimiento. Si bien era checo, seguro que a este artista lo reconoces gracias a su arte gráfico, el de Alfons Mucha, conocido por sus pósters y carteles con figuras femeninas estilizadas y decoraciones florales. Te recomiendo que visites el museo si andas por Praga. Aunque el Jugendstil tuvo una vida relativamente corta, su impacto fue significativo y duradero. Influyó en muchos otros movimientos artísticos y de diseño, incluyendo el Art Deco y el Bauhaus. Además, su énfasis en la artesanía y en la integración de las artes sigue siendo relevante en el diseño contemporáneo. También dejó un legado arquitectónico impresionante. Ciudades como Viena, Múnich, Bruselas y Praga albergan numerosos edificios de este estilo que siguen siendo asociados tanto por su belleza estética como por su innovación técnica. El Jugendstil fue una expresión de una época de cambio y un deseo de armonía entre la modernidad y la naturaleza. Su influencia sigue siendo un recordatorio de la capacidad del arte para transformar y ennoblecer nuestra vida cotidiana. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y si querés ir un paso más, dame un súper gracias con el botón que vas a encontrar abajo de este video. Que tengas una hermosa semana y nos vemos el domingo que viene con otra historia.